Ok, Shalom, Shalom. Toda gloria, honra y alabanza sea a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Su nombre es Yahweh. En el nombre de su amado Hijo Yahushai. En el nombre de Rakakodash, que es el Espíritu Santo. Y también le damos doble honor a nuestros apóstoles, ancianos, obispos y maestros de GMS, la gran piedra de molino, que nos han enseñado el 100% de esta verdad en sinceridad. Y también le decimos Shalom, Guabarak, paz y bendición, que significa paz y bendición a la elección, que son israelitas, los elegidos, la elección que predestinó el Señor desde antes de la fundación del mundo, ese grupo de almas que el Señor escogió para que fueran salvos en estos últimos tiempos, pertenecen a la casa de Israel, porque el Señor no ha quebrado su alianza que hizo con Israel. Solo a Israel escogió de entre todos los pueblos de la tierra, y eso sigue vigente y nunca va a ser quebrado. Así que el Señor va a salvar únicamente a israelitas, esparcidos por los cuatro rincones de la tierra, pero en su gran mayoría la nación de Israel, las 12 tribus de Israel, están en este lado del mundo, en el continente llamado americano, y en la tierra llamada América, ahí hay una gran porción de israelitas de las 12 tribus, que América es el epicentro del juicio, donde se va a desarrollar la doble ira de Yahweh Bahashim Yahushai sobre esa tierra, porque América es el reino pecador. Y allí hay millones de israelitas de las 12 tribus. Y Latinoamérica es el reino norteño, de Israel. Y esta lección aquí se titula Los verdaderos israelitas están desterrados de la tierra santa, porque nuestra gente quebró el pacto que el Señor había hecho con nosotros, y el Señor desterró a nuestra gente de la tierra santa, primero el reino del norte y después el reino del sur. La escritura dice que hay israelitas en los cuatro rincones de la tierra, así que también sabemos que entre esos falsos, ¿cómo puedo decir?, judíos o yirismen que están ahí, que esa gente no es el pueblo del Señor, ellos no son los verdaderos israelitas, pero aún la escritura dice que hay israelitas en toda la tierra, así que sabemos que debe haber unos cuantos ahí que están en esa idea, que son ellos Jewish, judíos. Ellos se llaman de otra, o israelíes, ellos se llaman israelíes. Entonces también hay verdaderos israelitas ahí, pero es una minoría. Pero en la gran porción de Israel está en el continente americano, y también una minoría por todos los cuatro rincones de la tierra. Miqueas 2:10. Levantaos y andad, pues este no es vuestro reposo, ¿no? Porque nosotros estamos en exilio. Básicamente estamos en castigo, estamos en maldición, que aunque sabemos que el Señor nos ha regresado nuestra heredad y el poder de su nombre a unos cuantos, a la primicia, a los que tenemos la esperanza de ser miembros de la elección, israelitas despertando por medio del Espíritu Santo y viniendo a esta verdad. Entendemos que no importa dónde estemos, no importa qué lugar, qué nación, continente, ciudad, esa no es nuestra heredad, no es la tierra de nuestro reposo. Estamos en castigo, y como dije, algunos elegidos o el electo, algunos, algunas maldiciones, castigos del Señor nos han sido levantadas, como estar en la ignorancia de no saber que éramos israelitas, pues eso ya nos fue quitado, al electo le fue quitado. La ignorancia del nombre del Padre, que es Yahweh, que significa Él existe, no es Jehová, no es Yahvé, ni ninguno de sus nombres.
El nombre de nuestro Salvador es Yahawashi, que eso significa el Salvador, porque Él vino a salvar a los israelitas únicamente. Y su nombre no es Jesús, no es Jesus Christ, Joshua, Yeshua. Su nombre es Yahawashi, que significa el Salvador. Y al electo, nosotros que tenemos esa esperanza de ser parte de los elegidos, el Señor nos ha regresado su nombre, man. Porque el nombre del Señor es poder, el nombre de salvación, Yahweh, Bahasham Yahawashi, es poder para nosotros. Poder clamar al Señor en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, dirigirnos a nuestro Padre por medio de su Hijo Yahawashi. Ese es nuestro máximo poder, es el poder de Israel. ¿Ya? Es únicamente el electo le ha sido regresado, pero de todas maneras, o aún seguimos en el exilio, man. Aún seguimos con esa maldición, y eso no va a ser quitado hasta que Yahawashi regrese y rescate a la nación de Israel. Así que no hay por qué estar a gusto, man. No hay por qué estar reposando y ponernos cómodos en el lugar donde nacimos o donde estemos, como aquí en México, que es la tribu de Isaacar. Los llamados mexicanos son la tribu de Isaacar. Aquí no es una tierra para que yo me ponga a gusto y haga planes a futuro, como que quiero quedarme aquí y quiero que mis hijos se queden aquí, que tener nietos y prosperar y a ver qué hacemos para estar cómodos cuando toda, toda la tierra, man, está entrando en como en maldad. La maldad está aumentando, y guerras, todo. Y esta tierra, no importa qué lugar sea, se está poniendo gacho, man, se está poniendo feo. Y viendo todo eso y quererse poner en reposo o quererse poner cómodo, pues eso quiere decir que no, o no estás en la verdad, o estás con una pata en el mundo, o no crees que esto es el 100% de la verdad. Porque nosotros lo que queremos es que vengan las profecías que faltan, los juicios. ¿Para qué? Para que venga nuestro Señor y seamos llevados a nuestra tierra, man. Porque hasta que Yahawashi venga, es cuando el Señor va a limpiar la tierra, y después de un tiempo vamos a regresar a nuestra tierra. Él nos va a llevar, man. La escritura dice que Él es el que nos va a regresar. Así que es bien obvio saber que la gente que está ahí en la tierra santa, ellos no son la nación de Israel, ni son una tribu, man. Pero como dije, lo más seguro es que alguna mínima minoría, unos cuantos, unos poquitos de esa gente, sí son verdaderos israelitas, pero van a ser destruidos, ¿no? Porque no están en la mentalidad correcta. ¿Can? Dice, levantaos y andad, pues este no es vuestro reposo, porque está contaminado, los destruirá con grande destrucción, que es lo que viene. Un gran juicio, man. Grandes terrores, grande muerte. Y únicamente los que van a ser librados son los que están levantados, man, los que están despiertos, que es el electo, los que el Señor está despertando. Deuteronomio 28:68. Luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto, que en la historia o en la historia ni en la escritura menciona que los israelitas volvieron a ir a Egipto en esclavitud. Así que este Egipto es un Egipto moderno, man, un nuevo Egipto. Y sabemos que América, los Estados Unidos de Norteamérica, tiene una pirámide egipcia en su moneda principal, que es el billete de $1. Porque América es Egipto moderno. Y en el Egipto antiguo, nuestra gente fue esclavizada severamente, duramente. Y en el Egipto moderno,
nuestra gente volvió a ser esclavizada, men, en una esclavitud más dura, hablando del reino del sur, los llamados afroamericanos. Ellos regresaron a Egipto moderno en esclavitud, men, porque el Egipto antiguo, israelitas no volvieron a ir a ser esclavos ahí. Le, hay partes en la escritura donde leemos que José con María y Yahushai fueron a Egipto a esconderse de Nerón. Pero no fueron esclavos ahí. Ya no había israelitas en un gran número puestos en esclavitud en Egipto. Así que este Egipto es América. Dice, luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto, que así es como los llamados afroamericanos fueron llevados a el Egipto moderno, en barcos. Y aquí había checado cómo se... Y vamos a ponerle africanos, men, pero sabemos que es el reino del sur. Dice, el nombre del primer barco que transportó africanos esclavizados a América fue el White Lion, man, el león blanco, en que ese nombre es espiritual y si mal no recuerdo, en la película Dejando el mundo atrás o Mundo atrás, la película que salió, no sé si hace fue un año, hace 2 años, con esta, creo que es Sandra Bullock, man, de básicamente el fin de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese barco que sale casi al principio de la película que encalla en la playa, se llama León Blanco también, man. Dice, el nombre del primer barco que transportó africanos esclavos a América fue el León Blanco. Llegó a Old Point Comfort, Virginia, en agosto de 1619 con 20 africanos y era operado por un corsario inglés. Así que en 1619 los primeros 20 israelitas del reino del sur llegaron a esa esclavitud severa, a esa esclavitud gacha, para que se cumpliera esta profecía. Man. Deja ver qué imágenes se ven. Estos morenos, ellos son Judá, Benjamín y Leví, man. Y en esta imagen, como podemos mirar, este es un moreno este es un camita, un verdadero africano que estaba vendiendo a los israelitas del sur, man. Eran africanos vendiendo a israelitas. Y los dos son morenos de piel oscura, men, las dos naciones. O los dos tipos de gente. Pero unos eran originarios de ahí y otros habían llegado ahí porque por destierro, men. Después de que Yahushua fue crucificado 70 años después, Roma exilió a Judá, Benjamín y Leví de la Tierra Santa. Y luego empezaron a pelearse por la tierra de las naciones, ¿can? Por eso hay estos dibujos o pinturas de morenos vendiendo morenos, porque eran dos razas diferentes. Unos eran los hijos del Señor y los otros eran gentiles de las otras naciones naturales, man, que eran los africanos. Y eso fue en 1619, cuando esta profecía de Deuteronomio 28:68 se cumplió.
Luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto, al lugar que prometí que nunca volverías a ver. Pero es Egipto moderno. Allí tratarás de venderte como esclavo a tus enemigos, pero nadie te querrá comprar. Que sabemos que hay una ley donde los israelitas eran obligados a comprar a un israelita cuando era dado por esclavo, man. Y eso era para que no tuvieran que hacer cosas abominables con un gentil. Y un gentil podía, como un americano, man, como uno de estos edomitas, que es Edom, es el autoproclamado hombre blanco. Estos hombres no tienen escrúpulos, man. Las otras naciones no tienen escrúpulos, son gente sucia, man, indecente. Entonces, el Señor había puesto esa ley para cuando un israelita estuviera en esclavitud, fuera comprado por un compatriota de él, otro israelita, que tuviera la ley, que no fuera del abecedario, que no comiera cerdo, para que el israelita esclavo fuera esclavo en justicia, básicamente. Por eso dice aquí, ahí tratarás de venderte como esclavo a tus enemigos, pero nadie querrá comprarte, que lo correcto sería, pero nadie querrá comprarte para salvarte. No había israelitas que podían comprar a su gente, ¿ve? Eran las naciones enemigas como Esaú Edom. Porque si no, no tendría sentido, men. Todos los que fueron traídos en esclavitud, todos eran vendidos. Los que llegaban, los que no se ahogaban o no se enfermaban, y todos eran puestos a la venta y todos eran comprados. Pero a eso se refiere la escritura, y sabes, a ver, déjame ver si lo puedo encontrar. A ver, ¿cómo lo puedo poner? A ver. Un minuto aquí. A ver si es esta. No, igual si no lo pongo en el comentario aquí en la escritura para no tardar. Deuteronomio 29:28. Con gran enojo y furia, el Señor desarraigó a su propio pueblo de la tierra y lo desterró a otra nación donde ellos viven hasta el día de hoy. Desde, desde tiempo atrás, había israelitas que abandonaban por voluntad propia, porque no querían seguir la ley, abandonaban la nación de Israel, abandonaban el Señor, pero también todo el pueblo, había situaciones donde toda la nación, las tribus se corrompían y el Señor tenía que mandar el síntoma o ese castigo que es por medio de otras naciones a traer juicio a Israel, y israelitas eran llevados cautivos a otras partes del mundo. Dice con gran enojo y furia, porque cuando el Señor dejaba que viniera otra nación a conquistar a Israel, era porque el Señor estaba enojado con su pueblo, porque quebraban el pacto. El Señor desarraigó
a su propio pueblo de la tierra y lo desterró hasta otra nación donde ellos viven hasta el día de hoy. Deuteronomio 28:64. Y Yahweh te esparcirá, que estos son maldiciones, ¿no?, que iban a venir sobre nuestra gente si no cumplían el pacto. Dice Yahweh, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, que ese otro extremo es el continente americano. Y básicamente los cuatro rincones. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, que eso se cumplió aquí en el continente americano, porque allá en la tierra de Israel, ellos ya conocían los dioses de las otras naciones. Todos esos dioses o esos ídolos, que no son dioses, pero sabemos la idolatría, todos esos ídolos eran conocidos en el otro lado del mundo, pero donde vinieron a inventarse nuevos dioses y diosas y ídolos y postes y todo, fue acá en este lado del continente, que los primeros israelitas que llegaron al continente americano fue el Reino del Norte, en los llamados indígenas. Y ellos comenzaron a inventarse ídolos aquí, como dijo aquí Deuteronomio 28:64, nuevos dioses, ¿no?, que no habían adorado sus antepasados allá en Israel, man. Esta profecía se cumplió aquí en el continente llamado americano. Levítico 25:47. Si un extranjero o residente transitorio entre ustedes se enriquece y uno de tus compatriotas, aquí está la escritura, y uno de tus compatriotas se empobrece y tiene que venderse a un extranjero o a un familiar de este extranjero, no perderá su derecho a ser rescatado. En que este es el precepto a Deuteronomio, ¿dónde está? Deuteronomio 28:68, donde nadie los iba a querer comprar, que eso es que nadie iba a venir a salvarlos. Dice, y tiene que venderse a un extranjero o a un familiar de ese extranjero, no perderá su derecho a ser rescatado. Después de haberse vendido, podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes. Así que básicamente era una obligación de, de sus familiares principalmente, de comprar a ese pariente para que no cayera en manos de un maldito. Un tío, un primo o cualquier otro de sus parientes. Y si llegara a prosperar, él mismo podrá pagar su rescate. Cuarto de Esdras 2:6. Para que los lleves a confusión y a su madre a despojo, para que no haya descendencia de ellos, que sean esparcidos entre las naciones, que sus nombres sean borrados de la tierra, porque despreciaron mi pacto. Y hubo un tiempo en que básicamente toda la nación de Israel estuvieron esa ignorancia completa de que de que no había conexión con el pueblo de Israel o con la gente del Señor. Porque siempre había, no siempre, algunas veces había registros en ciertas tribus o en ciertos israelitas esparcidos en el mundo que tenían documentos o sabían que venían de tal tribu, como decían, hey, somos descendientes de Manasés, o aquí en México había algunos isacaritas que sabían que su antepasado era Isaacar, pero vino un tiempo donde básicamente nadie quedó con conocimiento.
de eso hasta que el Espíritu Santo trajo la verdad a los ancianos, man. Hicieron las conexiones por medio del libro, de la escritura, principalmente Deuteronomio 28, porque las maldiciones nos aplican a nosotros. Deuteronomio 28, 68, eso le aplica a nuestra gente, al reino del sur. Deuteronomio, ¿dónde está? 28, 64, le aplica a los llamados indígenas del continente americano, que es la nación de Israel. Las maldiciones nos aplican a nosotros. Esas son una señal para saber quién es el pueblo de Israel hoy en día. Porque Israel iba a caer, iba a perder su heredad, iba a estar debajo de las naciones. Y esa gente somos nosotros. Eclesiástico 10:7. Vi siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. Cuando Israel, que tenía que ser la cabeza de las naciones, cayó completamente y todas las naciones nos pisotearon. Y aunque sabemos que somos israelitas, los que tenemos esa esperanza de ser de los elegidos, aún seguimos estando en servidumbre, seguimos estando en estado bajo, en esclavitud, como le llaman, esclavitud moderna, por dinero, por sistema. Ahí seguimos siendo esclavos del autoproclamado hombre blanco y de las otras naciones, que las otras naciones son primer mundo. Esaú Edom es el rey del mundo, es el príncipe que gobierna ahorita las naciones, y hay naciones poderosas, pero nosotros no, man. Nosotros, nuestra gente, nuestros gobiernos o países son gobernados por Esaú Edom y en conjunto con otras naciones. Vi siervos a caballo y príncipes caminando, que el que debería estar en caballo es el mero mero, man, el príncipe, nosotros. Pero pero por el pacto, man, que nuestra gente no cumplió. Básicamente es lo que dice aquí, que somos los esclavos de los fucking esclavos. Selakia. Nosotros somos los siervos de los que fueron creados para ser siervos. Vi siervos a caballos y príncipes caminando como siervos sobre la tierra, la nación de Israel. Ezequiel 11:17. Yo, el Señor soberano, los reuniré de entre las naciones donde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel. Así que el Señor es el que va a reunirnos, es el que nos va a rescatar, y es Él el que nos va a regresar la tierra, man. No por nuestras propias fuerzas, no por nuestra inteligencia o lo que sea, una astucia o algo, nada. No hay nada que nosotros, llamados afroamericanos, latinos, indígenas e indios seminoles, podamos hacer para ir a la Tierra Santa, man. Sí, hubo unos locos, man, que sabían que eran israelitas y se reunieron y se fueron a Israel y quisieron establecerse allá, man, pero lo último que escuché es que ya iban a ser sacados o ya habían sido sacados, man. Estuvieron por un tiempo allá, pero ellos no eran ahí como, básicamente como gente de los gorras chicas, man. Yo, el Señor soberano, otra vez, los reuniré de entre las naciones. ¿Quién? El Señor, man. Él es el que va a llevar a Israel a la Tierra Santa. Los reuniré de las naciones donde fueron esparcidos. Les daré una vez más el territorio de Israel, que eso aún no ha pasado. Eso está por cumplirse. Ezequiel 36:24. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré
de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón, que básicamente el Señor está hablando de esos nuevos cuerpos que le va a dar a los israelitas, que van a tener, por decirlo así, un programa en la mente donde vamos a ser perfectos, ¿no? Vamos a ser eh, este 100% perfectos delante del Señor con la ley grabada, men. Así como el cuerpo está programado para que el corazón palpite o lata, y así como nosotros parpadeamos, así de esa misma manera vamos a tener la ley y la vamos a cumplir. Vamos a ser perfectos. Eso lo va a hacer el Señor. Así es como el Señor nos va a regresar a Israel, men. La próxima vez que nosotros estemos en Israel, vamos a ser perfectos y vamos a cumplir el pacto que el Señor hizo con nosotros. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Ya no va a existir un israelita idólatra. No va a existir un israelita que esté atascándose de puerco o quebrando las leyes. Dice, les daré un nuevo corazón, una nueva mente. Derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes. Y quiero ver, vamos a ver el significado de infundiré. Infundiré. Dice el primer punto, dice, causar en el ánimo un impulso moral o efectivo. Inspirar, insuflar, inculcar. Aquí en el punto 2 dice, punto religioso, dice, dicho de Dios, comunicar al alma un don o una gracia, man. Man. Un don o una gracia. Que es lo que está diciendo, que el Señor nos va, dice, infundiré mi espíritu en ustedes. Y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Así que eso no va a ser por la carne, man, por medio de esfuerzos de nosotros. Eso ya va a ser por medio del Señor que lo vamos a hacer. Vamos a tener las leyes, estatutos, vamos a obedecer todos los decretos, porque el Señor así lo va a hacer, man, por medio de esos cuerpos que vamos a recibir. Dice, vivirán en la tierra que di a sus padres, así que la manera de cómo vamos a regresar a la tierra va a ser en perfección, que no tiene nada que ver con la gente que está ahorita, man, los gorrachicas. Ellos no son el pueblo de Israel, ellos no son las tribus de Israel, ellos no son perfectos. Ellos siguen en guerra, man. Siguen peleando, siguen queriendo agarrar la tierra, no son la nación más poderosa, de hecho son una nación débil, man. Son una nación pequeña y son débil, y cuando el Señor regrese a Israel, vamos a ser la nación más poderosa sobre todas las demás naciones. Ahorita que han estado en guerra y seguido les entran los bombazos, man. Cuando Irán atacó, esos drones pegaron, man. Pegaron y entraron a sus ciudades. Hasta había una fiesta donde estaban adorando a Buda,
esas ratas, men, allí en Israel. Y luego entraron, que sabemos que fue orquestado, ¿no? Pero entraron como en motitos que vuelan, que tienen una hélice, como esos helicópteros chistosos. Entraron y empezaron a masacrar a la gente que estaba en en esa fiesta. Y básicamente había un Buda ahí, y la escritura dice que Israel ya no va a tener más idolatría, va a ser perfecto. Entonces es bien obvio que ellos no son el pueblo ni la nación del Señor, son usurpadores. La escritura dice un bastardo habita en Asdod, man. Ellos son la gente de Amalek, una tribu de Sawedom, que se metieron a nuestra tierra y están ahí habitándola, man. Pero el Señor va a limpiar esa tierra, va a limpiar nuestra tierra. Y cuando lleve a los verdaderos israelitas, principalmente a los elegidos, a nosotros, vamos a entrar en perfección ahí. No vamos a fallar, no va a haber más abominación en nuestra tierra. Dice, vivirán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas y haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que pasen hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo, para que no sufran más entre las naciones la deshonra de pasar hambre. Y esta es una lección básicamente de leche, entendimiento básico del esparcimiento de nuestra gente por todas las naciones. Israel no está ahorita en la Tierra Santa, no es tiempo de estar en reposo. Los verdaderos israelitas van a ser llevados por el Señor, man. Y eso todavía no ha pasado, todavía hay guerras, todavía apenas el hambre está avanzando en el mundo. ¿Can? Y cuando venga el Señor, no, Israel nunca más va a tener necesidad de nada. Y con eso, Akim, sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai. Doble honor a los apóstoles de la gran piedra de molino. Y shalom a todos ustedes, hermanos, que están en verdad y en sinceridad. Yahweh, Bahashem Yahushai, Barakatam, shalom.